Vamos a analizar entonces La miel silvestre de Horacio Quiroga. Y lo primero que vamos a hablar es respecto al género, ¿no? Este es un cuento que pertenece a Cuentos de amor, de locura y de muerte, de 1917. ¿Está? ¿Cuál es el género entonces? El género literario es el narrativo. ¿Recuerdan qué género qué es? La clasificación, digamos. Ahí está. Género es cada uno de los tipos o clases de obras literarias clasificadas según su forma y su contenido. En este caso, la forma del cuento, ¿cómo es? Prosa, dividido en párrafos. Ahí está, el prosa, ¿no? Es decir, escrito de margen a margen, con la estructura de los enunciados que se dividen en párrafos. ¿Está? Nosotros vieron que dentro del género literario narrativo tenemos tres grandes divisiones, básicamente, que son, con respecto a la actualidad, que son la novela corta y el cuento. La novela corta vamos a ver en Los adioses de Onetti, ¿tá? Y después, bueno, novela extensa vamos a ver ya con Silvia Lao. Les iba a decir, la definición de Quiroga del cuento. Él hizo el manual del perfecto cuentista, ¿tá? Y justamente allí clasificó al cuento, ¿no? Es decir, dio pautas para el cuento, ¿no? Y la definición que él dice es que el cuento literario... ¿Voy muy rápido? No. Consta de los mismos elementos que el cuento oral. Y es como el relato de una historia bastante interesante y suficientemente breve para que absorba toda nuestra atención. El cuento manifiesta la emoción creadora de una forma concentrada. E intensa. La corta extensión va de la mano con la característica de ser sintético, es decir, que da la esencia de la historia. Vieron que la novela es un género, subgénero analítico, es decir, se esparce, se extiende en más personajes por lo general y tiene otras características. Bien, no sé si tienen este cuento, si lo trajeron, La miel silvestre, o si quieren sacarle foto de acá para irlo leyendo y comentando. Está en PDF, bárbaro. ¿Quién lo empieza a leer allí? Sí.
Ariel ya lo tiene y Sí, quiere. igual dice, estoy llegando. Si quiere. Tengo en un salto oriental ahí. Sí, ahí. Tengo en un salto oriental dos primos, hoy hombres ya, que a sus 12 años y a consecuencia de... Para un poquito, vamos a seguir. ¿Para qué lo querés ahora? Porque no lo encontré, así le saco foto y puedo pasárselos a los compañeros. ¿Querés que lo mande a grupo? ¿Foto o dejarlo a la fotocopiadora? ¿Prefieren foto? Lo que pasa es que dejarlo en la fotocopiadora, o sea, si le saco fotos ahora y quedan bien y lo paso, ya lo tenemos. Bueno, Sí, porque sí, pero es un escaneado montón para que- foto, ¿eh? Sí, yo estaba pensando, ahí uno tiene 81 páginas, no mejor no. No, 82 no porque tiene una parte acá, pero digo, es como que me parece que para fotos mucho, pero Sí, va a ser mejor al final de la clase y lo fotocopio. Y vos tenés que sacar el lunes, ¿no? claro, me lo traes el lunes. En la casa. Eso sí, te lo recomiendo especialmente porque el material que si lo pierdo es una lástima. Sí. Así que te lo recomiendo especialmente. Capaz que no dejarlo acá, dejarlo en la otra fotocopiadora o no sé, donde ustedes. No, el mismo lunes yo paso con y lo hago en el momento y ya me lo vuelvo. Está perfecto. Bueno, comienza entonces. Ah, para que por ahí. Lo tienes. Voy. Tengo en el salto oriental dos primos, hoy hombres ya, de sus 12 años, y a consecuencia de profunda lectura de Julio Verne, dieron en la rica empresa de abandonar su casa para ir a vivir al monte. Esta queda a 2 leguas de la ciudad. Allí vivirían primitivamente de la caza y la pesca. Cierto es que los dos muchachos no se habían acordado particularmente de llevar escopetas ni anzuelos, pero de todos modos el bosque estaba allí, con su libertad como fuente de dicha y sus peligros como encanto. Desgraciadamente, al segundo día fueron hallados por quienes los buscaban. Estaban bastante atónitos todavía, no poco débiles y con gran asombro de sus hermanos menores, iniciados también en Julio Verne. Sabían andar sin aún en 2 pies y recordaban el habla. La aventura de los dos Robinsones, sin embargo, fue acaso más formal a haber tenido como teatro otro bosque menos dominguero. Las escapatorias llevaban aquí en Misiones a límites imprevistos y a ello arrastró a Gabriel Benincasa el orgullo de sus Strong. Ahí está. Muy bien, gracias. Esa primera parte es la introducción. Y esta introducción van a ver que no habla de lo mismo que lo demás. Simplemente tiene una función que sería ¿cuál? Fíjense, ¿de qué hablaron acá? Tiene como un carácter anecdótico, ¿no? Está contando como una historia, algo que pasó, que gente que conoce, el Salto, que además Quiroga era del Salto. Son los antecedentes. Ahí está. Antecedentes de lo que pasa después. Claro, más que antecedentes, genera una contraposición entre esta historia que termina felizmente, ¿tá? A lo que va a pasar con Gabriel Benincasa, ¿no? No quiero spoilearles, pero no va a ser exactamente lo que va a pasar, ¿no? Es decir, esto es simplemente la función de contraste, ¿no? Que en Salto Oriental, ¿tá? Que es un lugar benigno, que no ocurren mayores, digamos, no hay nada peligroso, ¿tá? Estos dos muchachos a sus 12 años tuvieron por leer a Julio Verne, tuvieron esa expectativa, ¿no? De ir a ver. ¿Cuántos días estuvieron? Nada más que 2, porque los encontraron. Pero no llevaban qué cosa. Vieron la falta de precaución, ¿no? No llevaran ni escopeta ni anzuelos. Es decir, fueron muy desprevenidos, ¿tá? Pero, ¿qué era lo que les provocaba interés?
Ir como la aventura. Ahí está, ir al peligro en aventura, la libertad como fuente de dicha y sus peligros como encanto, ¿no? Es decir, esa sensación de aventura, ¿está? Y después dice, desgraciadamente, pero es irónico, ¿no? Porque obviamente por suerte los encontraron, porque justamente estaban bastante atónitos, sorprendidos, no poco débiles, porque no habían llevado nada de comer, y con gran asombro de Julio Verne, sabían aún andar en 2 pies al día. Y fíjate que en 2 días obviamente no van a perder. La aventura de los 2 Robinsones fuera acaso más formal de haber tenido un teatro como Bosque menos dominguero. Es decir, está diciendo que en Salto es como un bosque dominguero. ¿Qué quiere decir eso? Y como que vas a pasear el domingo, que va al parque. Ahí está, ¿no? Ahí entonces lo está denominando de una forma como que no es nada Una peligroso. naturaleza civilizada, si se quiere. Sí, Sin peligro. ahí está, ¿no? ¿Y bosque dominguero qué sería? Una metáfora de justamente del lugar que sería algo no peligroso, no algo que le genere mayores peligros. ¿Cómo definimos metáfora? Una comparación sin nexo. No, es No, una es comparación como donde de uno de idea. los términos está juntos o ausente. No es una comparación, eso como que quedó muy antiguo esa definición. La metáfora tiene un mecanismo lógico diferente a la comparación. En la comparación tenemos 2 cosas que se asimilan, que hay una similitud entre ambos, ¿verdad? Sí. Acá como que se traslada el Acá sentido de una hay a una otra. traslación. Sí, la significación. Lo clave de la metáfora es la traslación, ¿está? Entonces, la metáfora es un recurso estilístico, de estilo, de forma de escribir, ¿no? Que consiste en la traslación de un elemento real a un elemento figurado. La metáfora enriquece el significado por la cantidad de connotaciones que genera. Connotaciones son sugerencias, ¿no? Es como esto, bosque dominguero es algo no peligroso, que no les va a pasar nada, ¿no? Se llama metáfora pura cuando aparece solo el elemento real, término metaforizado, que sería justamente en este caso bosque dominguero, ¿no? Y metáfora explícita cuando están presentes los 2 elementos, tanto el real como el figurado. ¿Está? El famoso, sus dientes son perlas, ¿no? Ahí tenés dientes y perlas. Ahí está.
Esta introducción entonces oficia de contraste y que estos chicos que no sabían hacer nada, ni cazar ni pescar, pero no habían, decía, allí vivirían primitivamente de la caza y la pesca, pero no habían llevado ni escopeta ni anzuelo, o sea que no estaban preparados. Vamos a ver que Benincasa tampoco está preparado, pero el bosque no va a ser dominguero como este. ¿Qué es lo que lleva al personaje? Vieron que hasta ahí tenemos dos primos que no tienen nombre, son personajes secundarios. En cambio, ya sobre el final de esta introducción, en lo último que leyó el compañero, se nos introduce al protagonista, es decir, al primero en la acción, que es Gabriel Benincasa. Ya desde el apellido, Benincasa nos anuncia qué cosa. Que es una persona acostumbrada al confort de la ciudad, ¿no? Ahí Bien en la está, casa. ahí está, para estar bien en la casa, no en un entorno selvático. ¿Y qué lo lleva a él a estar ahí? Fíjense, el orgullo de sus trombos. Los trombos son estas botas como para tormenta, ¿no? Que en aquel momento, 1917, que es el cuento, no era mucho lo que lo tenía, es decir, que eso ya nos está diciendo qué cosa del personaje. Ahí está, ¿no? Una posición social como para tener. Entonces no va por el interés de otra cosa, sino el orgullo de sus trombos, ¿no? Es decir, ¿qué les parece eso? Como la ostentación, digamos. La ostentación de Como su- tengo que ir a usar esto. Ahí está. Y que está bien preparado. O sea, la idea es que él con esas botas está preparado. Como si eso fuera lo único para estar preparado. Ahí está. Bien, vamos entonces a la segunda parte. ¿Quién lee allí? Lástima, no, pero no nos va a dar ni para... Yo leo. Pero bueno, sí. Benincasa, habiendo concluido sus estudios de contaduría pública, sintió fulminante deseo de conocer la vida de la selva. No fue arrastrado por su temperamento, pues antes bien Benincasa era un muchacho pacífico, cortiflón y de cara rosada, en razón de su excelente salud. En consecuencia, lo suficiente cuerdo para preferir un té con leche y pastelitos a quien sabe qué fortuita e infernal comida del bosque. Pero así como el soltero que fue siempre juicioso cree de su deber, la víspera de su boda, de irse de la vida libre con una noche de orgía en compañía de sus amigos, de igual modo Benincasa quiso honrar su vida aceitada con 2 o 3 choques de vida intensa, y por este motivo remontaba el Paraná hasta un obraje con sus famosos estumbros. Apenas salido de Corrientes había calzado sus recias botas, pues los yacarés de la orilla calentaban ya el paisaje. Más a pesar de ello, el contador público cuidaba mucho de su calzado, evitándole arañazos y sucios contactos. Vamos a ver hasta ahí, gracias. Entonces, vieron que acá ya no es el Salto Oriental, ya donde estamos. Y en la misión. Ahí está, estamos en otro entorno, en un entorno más peligroso en todo sentido y justamente entonces esta peligrosidad, ¿les parece que él sea consciente de esta peligrosidad? No, él está totalmente inconsciente. Entonces en esta segunda parte hay varios datos que nos dice cómo es este personaje. Fíjense, en primer lugar dice, habiendo concluido sus estudios de contaduría pública, es decir, que él está recibido, es un muchacho recibido, pero obviamente entonces ¿está preparado para ir a la selva? No tiene ninguna preparación para ir, ¿no? Es un personaje de ciudad, ¿no? Y sintió fulminante deseo. ¿Qué sería fulminante deseo? Hipérbole, ¿no? Algo como que lo incontrolable. Una desesperación. Ahí está, un deseo rápido y como muy fuerte de conocer la vida de la selva. No fue arrastrado por su temperamento, pues antes bien Benincasa era un muchacho pacífico, gordinflón y de cara rosada en salón de su excelente salud. Fíjense que ahí esos rasgos de gordinflón y de cara rosada, ¿cómo los llamamos?
grafopeya, ¿no? Grafopeya es el conjunto de características físicas y externas de un personaje. Y la etopeya, que sería que era pacífico. Ahí está. Las características internas también están dadas, las fundamentales: pacífico, ¿tá? De excelente salud. Bueno, de la salud, ahí habría que ver, ¿no? Tendría una parte externa y una parte interna. La etopeya entonces es el conjunto de cualidades internas de un personaje. Vieron que en la grafopeya decimos físicas y externas porque no solo es el físico, si tiene, si tiene algo especial que lo caracteriza, justamente toda esa parte forma parte de su grafopeya. En consecuencia, lo suficientemente cuerdo para preferir un té con pastelitos. ¿Vieron que es exacto, es lo opuesto a lo que tendría que ser alguien preparado para eso? ¿Cómo tendría que ser alguien preparado para esto? Y no, y alguien que Ahí está, ¿no? Alguien más atlético, más ágil. el color de la piel por el sol también. Claro. Ahí está. Me acuerdo de té con pastelitos, eso es bien como de señora que se sienta a comer té a las 5 de la tarde. Es significativo. Vieron que hay como una censura al personaje implícita desde el principio, ¿no? Desde acá. Pero, así como el soltero, que siempre es juicioso, cree de su deber la víspera de sus bodas despedirse de la vida con una noche de orgía, eso es un símil, ¿está? En compañía de sus amigos, de igual modo, Benicasa quiso honrar su vida aceitada con 2 o 3 choques de vida intensa. Entonces, es un símil. El símil entonces es un recurso que consiste. Tenemos 2 nexos comparados. Sí. Entonces, es un recurso que consiste en asociar 2 elementos en virtud de una similitud en relacionar mejor 2 elementos en virtud de una similitud entre ambos. El elemento real es el que se busca explicar y el elemento figurado el que se elige para la mejor ilustración de lo que se quiere expresar. ¿Cómo le llamaste al otro elemento, perdón? El real y el figurado. El real sería el término comparado y el figurado el término comparante, ¿no? En este caso el símil tiene 2, ¿no? Por eso se diferencia de la comparación. Tiene 2 nexos. Sería así como y más adelante de igual modo, ¿no? Y acá, como en los símiles propiamente griegos, primero ponen el elemento figurado, ¿tá? Y después ponen el elemento real, porque en realidad el elemento real sería Benicasa de lo que sigue, ¿no? Así que los 2 nexos son así igual y de igual modo. Bien, ¿y cuál es el sentido de esta similitud? Como una especie de despedida, ¿no? Benicasa, sabiendo que ahora va a ser contador y que va a tener una vida monótona y aburridísima, quiere tener una experiencia. Perdón, no quiero ofrecer el contador. ¿No? O sea, lo mismo que él, que se case, va a tener que pasar la vida y ese mismo tipo de diversión y tiene
como una sola mujer. Claro. Ahí está. La idea es eso, ¿no? Las 2 o 3 choques de vida intensa, es decir, como para vivir una experiencia muy distinta, muy diferente a lo que él acostumbraba a vivir o a estar, ¿no? Fíjense. Las botas también le proporcionarían como si fuera una especie de investidura, ¿no? Ahí O está. sea, él pasa de ser ese contador tranquilo, pacífico, y al colocarse, ¿no?, esas botas para comenzar su aventura ya estaría completo, ¿no? Claro, él piensa que con eso ya está, tiene lo necesario, ¿no? Y cuando es necesario mucho más. Y fíjense, vida aceitada, ¿qué es? La La rutina, que todo funciona siempre igual. Sí. Sí, ¿y qué más? Que tiene una Que vida todo- como... Que todo Confort. es rutinaria. O sea, que todo Más que rutina, yo diría que vida aceitada, ahí hay una metáfora, ¿no? También vida aceitada es una vida fácil, que todo le marchaba bien, que todo le andaba, digamos, correctamente, ¿no? Pero eso tiene relación con la idea de estar acomodado, porque aparte viene diciendo que está en una situación económica social donde se vive de estar acomodado y Ahí todo eso le está. funciona bien porque ocupa ese lugar. Ahí está, ¿no? Es decir, cómo entonces hay como una censura implícita acá, ¿no? Bien. Bueno, y por este motivo remontaba el Paraná hasta un obraje con sus famosos Strongwood. ¿Tá? Aparte el hecho de que esté en inglés también, fíjense, en 1917 además, porque hoy todavía estamos mucho más acostumbrados a los términos en inglés por todo lo que es internet y todo. Pero en 1917, al nombrar en inglés, ya da toda una pauta diferente, ¿no? De extranjerismo, ¿no? Está como muy asociado a eso del té inglés y la palabra. El té con los pastelitos. Ahí está. Las botas. Está configurando por unos cuantos rasgos cómo es el personaje. Fíjense la maestría de Quiroga de por algunos rasgos ya dar pautas del personaje, que en realidad no es tanto lo que dice el personaje, sino que da como algunas pinceladas del mismo, ¿no? Y siempre hay como alguna anticipación que uno después logra cerrar cuando termina todo el cuento, cuando dice quién sabe qué comida infernal del bosque. Ahí está. Aunque con el título emblemático, La miel silvestre, ahí ya teníamos un dato, ¿no es cierto?, de cuál va a ser esa comida, que justamente no les quiero spoilear, pero va a ser lo que lleve al desenlace, ¿no? Apenas salido Corrientes había calzado sus recias botas. ¿Vieron como la reiteración en las botas, no? Pues los yacarés de la orilla calentaban ya el paisaje. Ahí ya está diciendo todo ese panorama mucho más peligroso que lo primero, ¿no? Que ya hablamos de la introducción. Más, ese más es el pero, ¿tá? Que es el adverbio, la conjunción adversativa, que siempre que digo pero o más, justamente le saco a lo anterior, ¿no? ¿Tá? Iba a ir a correr, pero, ¿tá? O sea, con esa conjunción adversativa saca a lo demás, ¿no? Es decir, pero empezó a llover, entonces no fui, ¿no? Más, entonces los yacarés de la orilla calentaban ya el paisaje. Más, a pesar de ello, el contador público cuidaba mucho de su calzado, evitándole arañazos y sucio contacto. Fíjense la situación, que había yacarés en la orilla y él estaba preocupado que no se le ensuciaran las botas y no le tuvieran arañazos. O sea, es absurdo, ¿no es cierto? Además, el contador público otra vez, ¿no? Como reiterando ¿Cómo esa idea. reitera eso también, La no? inconsciencia.
y que obviamente en su ámbito estaría pensando todo el tiempo en el zapato, obvio, tenés que ir a algún, no sé, una reunión con alguien, no podés andar Ahí está, empatado, pero vamos, claro. En el medio de la selva no podés estar cuidando la Exacto, ropa. no es el ámbito para estar preocupado por algo de eso. El contador público forma parte de su etopeya, ¿no? Pero como tú decís, lo reiteró ya como 3 veces, ¿no? Bien. De este modo llegó al obraje de su padrino y a la hora tuvo que contener el desenfado de su sobrino. Vieron que hasta aquí tenemos, la primera parte era tengo, como un narrador, ¿cómo sería? Tengo en el salto. Primera persona. En primera persona, como un narrador interno. Eso en la primera parte. Pero acá, Benincasa, habiendo concluido sus estudios, en la segunda parte, pasa a un narrador que ¿cómo es? En tercera persona. Tercera persona, externo, y además sabe, es omnisciente en esta parte, en esta segunda parte, porque dice, sintió fulminante deseo de conocer la vida de la selva. Ahí tenemos al narrador adentro, en la cabeza del personaje, es decir, que en esta segunda parte es un narrador omnisciente, que como ustedes saben, omnis, todo, ciencia, saber, es el narrador que todo lo sabe, todo lo conoce, inclusive lo que está en la cabeza de los personajes. Y a partir de ahora va a cambiar esta narración y ¿qué va a haber ahora? Un diálogo. Un discurso directo, ¿está? Un discurso directo, que ¿cómo reconocemos el discurso directo? Por la raya de diálogo. ¿Qué más? Y la sacota, cuando dice, le había preguntado, sorprendido. Ahí está. Tenemos también entonces los verbos dicendi, que son dijo, preguntó, repuso, etcétera. Eso es otra característica del discurso directo, el empleo de verbos dicendi, es decir, verbos introductorios del habla, del latín dicendi quiere decir verbos introductorios del habla. ¿Qué más? ¿A dónde vas ahora? Preguntas. Sí. Le había preguntado sorprendido. Vieron que ahí es un yo que le pregunta un tú, es decir, al monte, quiero recorrerlo un poco. Ahí entonces la expresión es en primera persona del singular. Y el otro le preguntó. Bien. Es decir, que tenemos la expresión del personaje en primera persona del singular. ¿Está? ¿Qué otra característica del discurso directo? Fíjense que a veces se dice una acción y acá repuso Benincasa que acababa de colgarse el Winchester al hombro. Ahí tenemos un ejemplo de una acción que él hace. Otras veces se dice algo del gesto de la cara, como acá, sorprendido, seguramente haya hecho alguna gestualidad de sorpresa. Y a veces también se dice el tono de voz, ¿no? Dijo gritando, dijo, ahí está. Bien, entonces el discurso directo es cuando el narrador cede su voz a los personajes. Con todas esas características que acabamos de señalar, la raya de diálogo, los verbos dicendi y las demás que dijimos. ¿Está? Bien, ¿quién lee un poquito allí entonces, adelantando? ¿A dónde vas ahora? Le había preguntado. ¿Qué no esperabas que Es la emoción. Sí, pero igual el otro, el padrino sí tendría esa voz, pero él no, porque él es de ciudad. Sí, avisaba.
Se entusiasmó. Al monte, quiero recorrerlo un poco, repuso Benincasa, que acababa de colgarse el Winchester al hombro. Pero infeliz, no vas a poder dar un paso. Sigue la picada si quieres, o mejor, deja esa arma y mañana te haré acompañar por un peón. Benincasa renunció a su paseo. No obstante, fue hasta la vera del bosque y se detuvo. Intentó vagamente un paso adentro y quedó quieto. Metióse las manos en los bolsillos y miró detenidamente aquella inextricable maraña, silbando débilmente aires truncos. Después de observar de nuevo el bosque a uno y otro lado, retornó bastante desilusionado. Al día siguiente, sin embargo, recorrió la picada central por el espacio de una legua, y aunque su fusil volvió profundamente dormido, Benincasa no deploró el paseo. Las fieras llegarían poco a poco. Vamos a ver hasta ahí, gracias. Fíjense entonces que ahí vamos a tener varias salidas. ¿Qué es lo primero que le dice el padrino? ¿A dónde va? Como sorprendido de que una persona que recién llega se mande sola. Claro. En medio de la selva. Al monte, quiero recorrerlo un No, la poco. otra persona, Lo conoce al la Estado. otra persona conoce el monte y Claro. el peligro de Ahí está. Y y lo ve y dice, Y ¿qué conoce al ahijado y dice, pero... Y fíjense que se cuelga el Winchester al hombro, es decir, Eso. Ok, vamos. la escopeta. Cuando van a ver que lo que él se encuentra y lo que él le genera el desenlace no van a ser grandes animales, ¿no? Sino todo lo contrario. Porque el Winchester sería, él se imaginaría como que habría fieras. Sí, claro. Ahí Un está. jaguar. Pero infeliz. ¿Está? ¿Cómo lo llama Sí. el padrino de infeliz, ¿no? Como verdaderamente es al estar en ese ámbito y no reconocer lo que es la peligrosidad, ¿no? No vas a poder dar un paso. Sigue la picada es el camino hecho por tanto caminar, ¿no? Por ese mismo lugar. O mejor deja esa arma y mañana te haré acompañar por un peón. Benincasa renunció a su paseo. No obstante, y esta sería su primera salida, ¿no? Fue hasta la vera del bosque, es decir, hacia el borde del bosque. ¿Qué? Que tengo una pregunta. Sí, dime. Acá donde dice no vas a poder dar un paso. ¿Por qué? Porque no puede ir. Porque se da ¿Por el tema del cuenta arma o por de lo también- peligroso que porque es sabe el peligro. y que no va a poder avanzar, porque además ahora después va a decir es enmarañado, o sea, es cerrado, es suplido. O sea, no vas a poder dar un paso, es como decir, no, que te vas a meter ahí sin la Ah, ahí Claro. está, exacto. Otra vez como aludiendo al que no está equipado, no Ahí está está, preparado. no está equipado, no está preparado, no tiene ni idea este personaje de lo que va a hacer, ¿no? Pensé que lo decía de una forma tipo, como se puso la copeta al hombro, diciendo, deja eso, por favor. Y también. También, porque no también. debes saber manejar un arma. También, claro. Para matarlo te rápido. Y otra vez como el elemento importado, ¿no? Otra vez la Sí, el nombre. De vuelta, muy Sí, bien. correcta. De vuelta, ¿no? Es como que eso fuera mucho para este conocimiento que tiene del medio. Ahora está preparado. Para peligro. Sí. Fíjense, esta primera salida fue hasta la vera del bosque y se detuvo. Intentó vagamente un paso, o sea, como que entró nada más que un pasito y quedó quieto. Metióse las manos en los bolsillos y miró detenidamente aquella inextricable maraña, ¿ves? Es algo muy denso, cerrado, difícil de entrar. Silbando débilmente al estómago, como silbando, como diciendo, ¿y por dónde entro, no? Después de observar de nuevo el bosque a uno y otro lado, retornó bastante desilusionado. O sea, sí, lo que le dijo el padrino lo confirmó. Y un Confirmó. paso no pudo preparar. Y ya se dio la vuelta, ¿está? Al día siguiente, sin embargo, recorrió la picada central, por espacio de una legua, ¿no? Que es más o menos 2 kilómetros. Ahí está. Sí. 5 pasos.
y aunque su fusil volvió profundamente dormido. ¿Qué hay ahí? Personificación. Sí, una animación, porque tanto las personas como los animales pueden dormirse, ¿no? Una animación del fusil, darle características de ser vivo a un fusil. ¿Y por qué volvió dormido? Porque no lo usó para nada, ¿está? Así que esta segunda salida recorrió una legua, el fusil volvió dormido, pero no deploró el paseo. Las fieras llegarían poco a poco. Ahí parece que él quiere ver fieras. Sí, claro, es un... Lo que hace es Ella tarea ahí en la confirmar que no tiene idea, está parado. Ahí Sí, está. se piensa él solo enfrentarse a un jaguar. Ahí está. Ahí está. Las fieras llegarían poco a poco. No solo, no solo es que espero enfrentarse a esto, sino como que ellas van a venir a él. Como si fueran, no sé. No va a ser sorpresivo, no Claro. va a venir. Van a venir a mí. Ahí está. Llegaron estas a la segunda noche, aunque de un carácter un poco singular. Benicasa dormía profundamente. ¿Quién lee desde ahí que creo que habían leído hasta ahí? Benicasa. ¿Dónde nos quedamos? Acá. Llegaron estas a la segunda noche, aunque de un carácter un poco singular. Benicasa dormía profundamente cuando fue despertado por su padrino. Dormilón, levántate que te van a comer vivo. Benicasa se sentó bruscamente en la cama, alucinado por la luz de los tres faroles, temiendo que se movían de un lado a otro la pieza. Su padrino y los peones regaban el piso. ¿Qué hay? ¿Qué hay?, preguntó echándose al suelo. Nada, cuidado con los pies. La corrección. Benicasa había sido ya enterado de las furiosas hormigas a que llamamos corrección. Son pequeñas, negras, brillantes y marchan velozmente en ríos más o menos anchos. Son esencialmente carnívoras. Avanza devorando todo lo que encuentra a su paso. Arañas, grillos, alacranes, sapos, víboras y a cuanto ser no puede resistirse. No hay animal, por grande y fuerte que sea, que no haya de ellas. Su entrada en una casa supone la exterminación absoluta de todo ser viviente, pues no hay rincón ni agujero profundo de donde se precipita el río devorador. Los perros aúllan, los bueyes mugen y es forzoso abandonarle la casa a troque de ser roídos en 10 horas hasta el esqueleto. Permanecen en un lugar 1, 2, hasta 5 días según su riqueza en insectos, carne o grasa. Una vez devorado todo, se van. No resisten, sin embargo, a la creolina o droga similar, y como en el obraje abunda aquella, antes de una hora ya le quedó libre de la corrección. Benicasa se observa muy de cerca, a los pies, la placa lívida de una madurez. Pico muy fuerte realmente, dijo sorprendido, levantando la cabeza hacia su padrino. Para quien la observación no tenía ya ningún valor, no respondió, felicitándose en cambio de haber contenido a tiempo la invasión. Benicasa reanudó el sueño, aunque sobresaltado toda la noche por pesadillas tropicales. Ahí está. Gracias. Vamos hasta ahí. ¿Qué es lo que pasó acá? Se encontró con el bicho de Alicia. ¿Eh? Igualito el bicho de Alicia. Que arrasa con todo. Porque ahí aclara que las fieras llegaron, pero de otra manera que no era la Las fieras, entre comillas, eran las hormigas que él puede manejar. ahí arrasaban con todo, claro, y las define y las describe, ¿no? Con las curiosas hormigas negras, brillantes, y marchan velozmente en ríos más o menos anchos. ¿Qué hay ahí? Una comparación. ¿Dónde está el cómo? Una metáfora. Marchan velozmente en ríos más o menos anchos. ¿Qué connotaciones, qué sugerencias tiene esto de los ríos? Ahí está. Ahí está la velocidad. Arrasa con todo, como cuando un río está desbordado. Te juro que pensé que era literal. Pensé que las hormigas se movían por el borde del río. No, porque están entrando a la casa, al obraje, que es como una especie de lugar. El río que arrasa con todo y la misma. Ahí está. El movimiento también. Otra connotación es el movimiento, ¿no? De las hormigas, que parece que el fluir del río.
¿Está? Como les estaba describiendo que hacían y que comían, pensé que estaban diciendo por dónde iban. Ahí está, no, porque dice, son pequeñas, negras y brillantes y marchan, ahí están diciendo cómo marchan velozmente en ríos más o menos anchos, es decir, que arrasan con todo, ¿no? La idea entonces, esas connotaciones. Son esencialmente carnívoras, avanzan devorando todo lo que encuentran a su paso, arañas, grillos, alacranes, sapos, y acanto no puede resistirle. ¿Qué hace el tío? El tío que conoce le pone creolina, que es una preparación líquida, negruzca, antigua, porque ahora ya hay productos mucho más elaborados, pero era algo espeso, negruzco. Con la Claro. creolina es con lo que espanto todo. Sí, Sí. Mi madre limpia con eso. En el interior se usa muchísimo. Se usa bien. Sobre todo en los lugares que están rodeados de mucho Yo he pasto. escuchado cuando tiene las pulgas. La pulga. Para los ojos todo eso sí me parece. Para los ojos de la pared. Sí. Sí, nosotros se quitan. Ahí está. Entonces, pero digo, hoy viste que hay 150.000 productos que son más fuertes o, ¿viste? Mata todo. Ahí está. Más promocionado. Entonces, el padrino, ya aventajado en conocer esto, las elimina rápidamente. Antes de una hora el chalet quedó libre de la corrección. Igual ahí hay una donde le dice no hay animal por grande y fuerte que sea que no haya de ellas. O sea, ahí le está, entiendo yo que en el texto está puesto como este hombre que va y se piensa que va a ir al bosque y que va a dominar. Es como ese animal grande, pero la soberanía Por eso son no una va a poder corrección. con la hormiga. Y por eso son la corrección, porque después, digo, no sé si lo han leído el cuento, Sí. ¿qué pasa? Xenomorfo. Corrección, claro, después que él esté paralizado con la miel. Es decir, la corrección quiere decir, justamente por su nombre, dentro del texto, que viene a corregir. ¿Corregir qué cosa? Ahí está, ese querer sobrepasar a la naturaleza, ¿no? Soberbia. Es como la ibris. Ahí está, ese exceso, esa hibris perfecto, que él trató de, como de avasallar, pensaba que iba a poder avasallar con esa bota, con esa Winchester, y en realidad era como por otro lado, digamos, por otro... Es un tema bastante importante para Quiroga, el hecho de no poder vencer a la naturaleza, ¿no? La naturaleza Exacto. más fuerte Exacto. y haz lo que hagas. Y cómo lo dice siempre del hombre que antes no se usaba tanto este discurso, pero ahora hay como una suerte de ecologismo en lo que él dice, que hoy se llama ecologista, pero antes no, porque él se va a hacer, digamos, se va a propasar con el hecho de estas abejitas que no tenían aguijón. Entonces ahí va a ser que va a sacar la miel, es decir, como que él traspasó eso. Pero claro, esta miel generaba eso, esta parálisis, o sea, ahí nos estamos adelantando un poco, pero bueno, porque ya son y 13, tenemos hasta y 20, ¿no? Bien, entonces, 2 palabras más, bien, entonces, Benincasa se observaba muy de cerca en los pies la placa lívida de una mordedura, es decir, se le puso morado por la mordedura de una de estas hormiguitas. Pican muy fuerte realmente, dijo sorprendido, levantando la cabeza hacia su padre. Vieron que la actitud de él es también un poco infantil, ¿no? Es decir, como un desconocedor, pero también, o sea, está como muy censurado, pero a la vez uno ve como un personaje con un trasfondo que no se da cuenta de las cosas. Como, hay como cierta inocencia en el personaje, en el sentido de que lo que traspasa y después traspasa por la gula, pero en realidad como que no es consciente de la peligrosidad, ¿no?
Para quien la observación no tenía ya ningún valor, no respondió, felicitándose en cambio de haber contenido a tiempo la invasión. Benicasa reanudó el sueño, aunque sobresaltado toda la noche por pesadillas tropicales. ¿Quién lee un poquito más ahí en la tercera salida? Empieza al día siguiente, Sí. esta vez con un machete, pues había concluido por comprender que tal utensilio le sería en el monte mucho más útil que el fusil. Cierto es que su pulso no era maravilloso y su acierto mucho menos. Pero de todos modos lograba trozar las ramas, azotarse la cara y cortarse las botas. ¿Vieron ahí la idea de torpeza, ¿no? Sí. Porque lo único que quería hacer era cortar las ramas, pero lo hacía de tal modo que cortaba las ramas, se azotaba la cara, o sea, se pegaba el mismo, ¿no? Y al final se arruinó la bota, que era lo que Y era. se arruinó las botas el mismo. No es fácil el uso del machete para que No es fácil. fácil. No, claro. Es un instrumento pesado, Sí, muy exacto, que no es difícil de tomar, de realizar digamos, el corte de las ramas, ¿no? Ahí está. Para alguien que además tiene manos delicadas. Porque Ya, la verdad es contador. Ahí está. Él es como la antítesis de lo que sería un hombre de campo, un hombre que está acostumbrado a manejar las cosas, ¿no? Estas diferentes herramientas. Bien, seguía allí un poquito, por favor. El monte crepuscular y silencioso lo cansó pronto. Dábale la impresión, exacta por lo demás, de un escenario visto de día. De la bullente vida tropical no hay a esa hora más que el teatro helado. Ni un animal, ni un pájaro, ni un ruido casi. Benicasa volvía cuando un sordo zumbido le llamó la atención. A 10 metros de él, en un tronco hueco, diminutas abejas aureoleaban la entrada del agujero. Se acercó con cautela y vio en el fondo de la abertura 10 o 12 bolas oscuras del tamaño de un huevo. Estos bien, se dijo el contador público con íntima gula. Deben de ser bolsitas de cera llenas de miel. Pero entre Benicasa y las bolsitas estaban las abejas. Después de un momento de descanso pensó en el fuego. Levantaría una buena humareda. La suerte quiso que mientras el ladrón acercaba cautelosamente la hojarasca húmeda, 4 o 5 abejas se posaran en su mano, sin picarlo. Benicasa cogióse una enseguida y oprimiéndole el abdomen constató que no tenía aguijón. Su saliva ya liviana se clarificó en melífica abundancia. Maravillosos y buenos animalitos. Ahí está. Fíjense entonces que él, ¿qué hace? Le viene como el deseo de hambre, ¿no? ¿Qué es la gula? Sí, como comer por comer, ya. Sí. Ahí está. Desaforadamente. Es nada más ni nada menos que un pecado capital, ¿no? Es un pecado capital. Y él aprovecha entonces, ¿qué cosa? Que las abejas no tienen aguijón. Que las abejas no tienen aguijón. Entonces dice, bueno, y ahí empieza a agarrar. Igual se choca un poco, porque ¿cómo él sabe eso si no sabe nada del campo? No, porque no le picaron, porque se posaron en la mano sin picarlo. Claro, pero a las abejas se le posan. Cuando vos le vas a apretar para fijarse si tiene aguijones, porque sabe lo que está buscando. O sea, no cualquiera sabe apretarlas, tienen aguijón. pero no cualquiera sabe dónde tiene que fijarse para que... Es cierto, es Es cierto. como un dato Pero que capaz no que como se le concuerda pasaron con y él. no La sintió una escuela picadura. estudiaba todo. Puede ser. Gente, ni un animal de la bullente vida tropical no hay a esa hora más que ni una. Así que el monte es importante que él encuentre también el monte crepuscular, o sea, es el crepúsculo, es decir, es cuando se empieza a ir el sol. Es Y parecido a la la decisión del luz. Paraná, de la deriva. Ahí está. Ya preferido la muerte. Y no queda ni un animal, ni un pájaro, ni un ruido casi. ¿Qué hay ahí? Ni un animal, ni un ruido, ni polisíndeton. Lo que pasa es que esta no es la I, sino que es la ni, ¿no es cierto? La conjunción que en este caso dice todo lo que no hay, ¿no? Así que había un polisíndeto, poli muchas, síndeton conjunciones, ¿está?
es un recurso que sirve justamente para enfatizar, en este caso, todo lo que no hay, ¿no? No quedaba ni un animal, ni un... Bien, y acá está el traspaso, lo que es el traspaso de que hablábamos hoy, ¿no? De lo que es ese exceso.